Vamos a pensar la relación entre escuela y sociedad a partir del texto de Siede, para lo cual le vamos a proponer que, más allá de la lectura del texto, también puedan ver el video que preparó Mónica Cherlosky y también un video, una entrevista a Isabelino Siede, de que les pedimos que miren por lo menos la mitad, porque ahí van a encontrar una serie de consideraciones que hace el propio autor acerca de cómo podría llevarse a la práctica algunas de las ideas que vamos a ver en la obra. Antes de que vayan al texto de Siede o al video de Mónica Cherlosky en el que está la presentación de ese texto, hay dos cuestiones en las que me interesa detenerme. La primera es que me parece importante que Siede habla de la participación política y para que podamos tener una primera aproximación, participar políticamente no significa necesariamente tener una militancia formal o una acción deliberadamente política o reconocida o autopercibida como política, sino que tiene que ver, por lo menos en su expresión mínima, con la intención de los educadores. Este libro está centrado en los educadores, pero podría ser cualquier otra gente, digo, de los educadores, de poder generar algún cambio a partir de una observación de la realidad con la que no está de acuerdo, con la que no se siente a gusto y que intenta modificar algo. Esa intención de querer modificar algo es un ejercicio o es una práctica política, por lo menos en el campo de las instituciones educativas. Por otro lado, esto está vinculado con una idea de libertad no entendida como una libertad ajena de cualquier tipo de restricción, sino como una libertad que se construye en un contexto determinado con condicionantes. Podemos pensar entonces en una acción política que lo que busca es construir mayores espacios de libertad. Y un tercer punto que me interesa destacar es que la relación entre escuela y sociedad para Siede no es mecánica. Y es importante entender esto porque en las ciencias sociales y en la sociedad en general, desde la década de los 90, tal vez un poco antes, algunos discursos que eran explicativos del orden social han sido puestos en dudas. El discurso de la sociología funcionalista y el discurso, por un lado, y el discurso de la sociología materialista, el materialismo dialéctico de Marx, o el marxismo, dicho llanamente, han sido puestos en dudas como modelos explicativos del proceso social o de los procesos sociales. Por lo tanto, acá hay una relación interesante también entre optimismo y pesimismo. Digo, la posición optimista y la pesimista, por lo menos en sus versiones extremas, son modelos de caja negra, porque presuponen que la realidad de los sujetos que participan está determinada de antemano. Es decir, no van a poder modificar el rumbo de lo que les va a pasar. De ahí que tenemos el texto de Bertolt Brecht en el que vemos cómo los sujetos, en este caso los pececillos, son manejados desde fuera y por lo tanto el destino está determinado. De modo que, repito, es interesante no asociar el optimismo o el pesimismo exclusivamente a derechas o izquierdas, ¿sí? O a funcionalismo o a teorías críticas. Bien, si bien hay conexiones, pero centrémonos en pensar que el optimismo presupone que es la escuela la que va a modificar la sociedad, que va a resolver los problemas sociales. Es decir, depende de lo escolar esa modificación. No me voy a explayar en optimismo y en pesimismo, porque eso lo tienen en el video de Mónica, pero sí me interesa rescatar dos cuestiones respecto del pesimismo, porque ustedes van a ver en el texto una versión conservadora del pesimismo
y una vinculada a lo que Siede llama la nueva izquierda. Pero si leen con atención, cuando habla de la función conservadora, si bien ese pesimismo está entendiendo que la escuela va a funcionar bien, lo que entiende esa posición conservadora es que aún funcionando bien lo escolar, aún cumpliendo sus propios objetivos, no va a lograr modificar la estructura social. Bien, y bueno, luego en el video se extiende más sobre el pesimismo, digamos, de versión de izquierda o de nueva izquierda. Entonces, digo, para pensar, el texto de Siede, digo, me parece bueno para salir del modelo de caja negra, sobre todo porque la estructura del sistema educativo tradicional, rígida, repetitiva, conservadora, que de algún modo hemos estudiado, primero que está puesta en discusión porque los estados latinoamericanos, por lo menos el argentino, no es el mismo estado que el francés o que el alemán, y los sistemas educativos habría que considerarlo en contexto a ver si tendrían las mismas posibilidades de imponerse como una maquinaria perfecta, tal como está en el texto de Pececillos y Tiburones. Por otro lado, al contextualizarlo en esta época, también hay que pensar cuál es el lugar de los estados y cómo al decir de Siede, lo tengo anotado, cómo el modelo disciplinador ha sido corroído por la dinámica entre Estado y mercado y cómo se actualiza la relación de autoridad en las escuelas y también los controles. Por lo tanto, las escuelas no son iguales a sí mismas a lo largo del tiempo. Por último, la noción de optimismo crítico, que nos permite salir de esta idea de caja negra, nos permite pensar que los actores son constructores también de su realidad, también pueden generar modificaciones de ella, y de ahí vuelvo al principio respecto de la acción política, y agrego que nos suele pasar con el optimismo crítico que muchas veces para hacernos entender se escucha o decimos que es el intermedio entre el optimismo y el pesimismo. El optimismo crítico no es el intermedio porque es una versión, yo preferiría decir que es una versión superadora de la mirada pesimista y la incluiría en todo caso del lado del pesimismo porque parten del mismo diagnóstico de la sociedad, reconocen que la escuela es un dispositivo de control y que hay conflictos de intereses entre clases, y ahí podríamos agregar otro tipo de ejercicios de dominación, por ejemplo género, pero no parten de la posición que está determinado por fuera, sino que apuesta a que la acción diaria, el revisar, reflexionar las decisiones que se toman dentro de las escuelas, puede poner en duda este mismo dispositivo que es cuestionado. Por lo tanto, las prácticas de libertad podrían comenzar por cuestionarse el espacio donde se desarrolla la acción educativa escolar. Por esto mismo me parece interesante ver la entrevista de Siede, porque en el marco de pensar la construcción de ciudadanía, él da algunas pistas de cómo entiende estas cuestiones de la acción política y de la práctica de libertad en una escuela en concreto, o mejor dicho, en la acción del sistema educativo. Bueno, sigan con la lectura, sigan con el video, nos vemos pronto. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. Yeah.